Hola chicos, ¿cómo están? Bien, doctor, usted. De tanto tiempo, pues aquí viéndonos. Sí, doctor. No se cansen, no se cansen, que todavía nos queda un mes de clases, ¿no? Un mes, ¿sí o no? ¿Cuándo acabamos clases? Chicos, No sé, doctor, creo que en diciembre 24. ¿en serio? Se han pasado. Creo, no sé. Vamos a No ver, sé, doctor. Navidad, ay. Sí, doctor, era algo por el 22, 20 algo era, 20 cerca de algo, 20. doctor, sí. ¿En serio? Sí, Mm. doctor. Sí, doctor. Así que Oye, no se asuste, doctor. Vamos yo, a yo, pasar ya yo ya Navidad. quiero salir de vacaciones y no, que no me puedo ir. No, Ya quería dormir. ¿Cuál dormir? Tengo que ir al gimnasio. eso. Hay que ir al gimnasio. Ay, Dios mío, che. Mi amigo es el dueño del Energy Gym, el Carlitos Villazón. Mi amigo es el dueño. Nos ha dado al curso beca, pero a los profesores de mi colegio, pero ninguno va, todos son puros gordos. Pero tengo que ir, che. ¿Le va a dar algún descuento, doctor? Ah, yo tengo descuento, tengo, pero nunca he ido. Nada, damos en su pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros Alguien está en la perdonamos. lista. No nos dejes caer en tentación, líbranos. Pucha, Dios mío, ¿qué ha pasado? Están exorcizando la clase. Sí. Ha exorcizado la clase, pues, ¿para qué? Pues para que ya no haya. ¿Qué han hecho? Realmente ocurre de todo en este grupo. Todo. Ya, está bien, ya estamos, ya nos hemos evangelizado hoy día. Ya, he encontrado mi jajaja, dice esta Leslie y su risa más grande. Seguro que eras vos, Leslie, ¿ve? Justito, No, ¿ve? doctor, no era yo. Ve, Soy ve, católico, doctor. ¿quién habrá sido? No nos han exorcizado. Me ha Sí. llegado hasta aquí el agua bendita, ¿no? Para quien hable macanas. Como he hablado del eso y de las lenguas y todo eso, peor todavía, ¿no? Para que ya no se enoje, doctor. Ya no me enojo mucho, ¿no? Pero a veces da rabia, ¿no? Pero bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Dice cuarta evaluación entre el 23 de noviembre y primero de diciembre. Y quinta evaluación, o sea, H5, entre el 17 de diciembre y 23 de diciembre. O sea que vamos a pasar clases, no puedo creer, hasta el veintitantos. No puede ser. Sí, doctor, mucho tiempo. Oye, bien, pero no, ta madre. O sea que antes de Navidad vamos a dar nuestros exámenes. Bueno, Doc- entonces, mes y medio. Todavía tengo. Yo pensé que era un mes nomás, mes y medio, miércoles, más todavía. Ya, entonces, niños, háganse la idea de que vamos a seguir pasando clases. doctor, Dime, tengo una pregunta. Ya subió las notas, ¿verdad? no, hoy día voy a confirmar. He Ah, ya está, subido, doctor. pero no he pues salen otras notas, salen. No salen No, las notas que debían salir, ¿ya? me sale cero. Y por eso, pues, Ya está bien. por eso. Ya. Hemos anulado y hemos vuelto, tenemos que volver a subir así, tranquilos nomás. Ah, ¿Sí? ya, Entonces, Tal eso vez, están. ¿Qué dices? tal vez se ha sacado cero.
Ah, Uh, por ahí, ¿no? Oye, oye, tampoco soy tan tonto. No, o sea, no es tan, o sea, pero por No ahí soy va. tan, pero soy. No es así tan, así, por ahí va. Bueno, Ya. me alegra que estemos con ese humor, jóvenes, porque todo tiene solución, mientras todo tiene solución, así que no hay nada malo, así todavía se puede, tenemos tanto tiempo para hacer, entonces vamos con las clases, o sea, las clases son un montón, o sea, son hartos cositas, entonces vamos a ir avanzando. Yo tengo un plan, pero si no puedo dar ese plan, me van a faltar algunas teóricas, pero como todavía seguimos pasando, ni modo que hasta el 23 siga dando teóricas, ¿no? Se supone que esa semana ¿dónde está mi calendario? De Navidad, o hemos dado la anterior semana o hemos dado esta semana. Entonces vamos a pasar máximo clases hasta el viernes 18, ¿no? O hasta el viernes 11. Entonces eso también voy a revisar qué dice no me acuerdo cuántos nos ha mandado nuestro calendario, pero no encuentro el de medicina. Entre el 11 y 18 tenemos que dar nuestro examen de virología. Bueno, al final el H5, entre el 11 y 18, ¿no? Y así ya acabamos, o sea que ahí vamos. Bueno, cuando vean la pantalla completa, me van a avisar para que ya comience con la rubiola. Ya hemos descansado, tampoco podemos estar ahí como locos dando las clases, tenemos que respirar también. O qué opinan, ¿no? Hay que respirar de vez en cuando. Ya se ve la pantalla completa, doctor. Ya, mijita, entonces, yo no, pero ahorita yo voy a ver. Ah, cierto. Entonces, vamos a hablar de la rubiola. El sarampión era llamado la alfombrilla, ¿no? Por esa textura como de la alfombra, cuando ustedes tocan las alfombras, tienen como una textura, ¿no es cierto?, diferente, alfombrilla. Y a la rubiola le llamaron sarampión alemán porque en Alemania, en el siglo XVIII, apareció una enfermedad, ¿no es cierto?, exantémica, ya saben ahora, todos con pura exantemas, y como apareció en Alemania, le llamaron sarampión alemán. ¿Mm? Y luego, posteriormente, ya en el siglo XX, recién pudieron aislar al virus de la rubiola para decir que era otra entidad, ¿no es cierto? Pero a partir del siglo XVIII, XIX hasta el XX, entonces existía el sarampión alemán y existía el sarampión, pues se morían los chiquitos, ¿no? En el siglo XX recién se han hecho las vacunas. Estas enfermedades son pues de los siglos pasados, pero felizmente ya hay vacunas. Entonces, igual que la anterior, pertenece a la familia Paramyxovirus, ¿no es cierto? Pertenece a los Paramyxovirus y, ¿no es cierto? Como pertenece a los Paramyxovirus, entonces, tanto el sarampión como la parotiditis, pero la familia, ¿no es cierto? O sea, perdón, el sarampión y la parotiditis son del paramyxovirus, pero la rubiola no es paramyxovirus, es togavirus, ¿ya? Diferente, es togavirus. Por favor, no se van a confundir, es togavirus, ¿sí? Entonces, el sarampión y la parotiditis, que vamos a ver más luego, son paramyxovirus y la rubiola no es paramyxovirus, pero se estudia porque es enfermedad de la infancia junto con los paramyxovirus, aunque sean togavirus. Entonces ahí están, son togavirus, son pequeños, 60, 70 nanómetros, ARN monocatenario con envoltura y tienen sus proteínas sus glucoproteínas que son, ¿no es cierto?, los factores de patogenicidad que son la glucoproteína E1 y E2, ¿no? La proteína C doble, la proteína C que es de la doble capa de membrana lipídica. Entonces ellos tienen una doble capa de membrana lipídica y ahí está la proteína C, ¿no? Y las glucoproteínas E1 y E2, ¿no? Entonces
sus factores de patogenicidad que tiene la famosa rubiola, y gracias a esos factores de patogenicidad causa las patologías que vamos a mencionar, ¿no? Su replicación la realiza en el citoplasma, igual que la anterior, ¿no es cierto? Y en el citoplasma puede dar lugar, ingresa el virus, se replica en el citoplasma y luego se elimina el virus, ¿no es cierto? Y ya un nuevo virus para que siga infectando. Hasta aquí me he conseguido unos cuadritos muy interesantes, ¿no es cierto? Entonces, la rubiola presenta un prodromos antes de, ¿no? De 2 a 5, de 2 días, promedio 5, entre 1 y 5 días, promedio 2 días, donde es desde el momento que se infecta hasta la aparición de los síntomas propios. ¿Por qué? Porque en este prodromos hay síntomas generales, febrícula, catarro, que es como resfriado, ¿no? Pero además del prodromos, que es como los resfrío, febrícula y catarro, aparece una adenopatía dolorosa retroauricular o cervical posterior o suboccipital, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo más importante es la adenopatía retroauricular. Entonces, detrás, ahorita agarren su dedito y toquen detrás de su oreja, piel, ¿no es cierto? Oreja, y ahí no hay nada, pero si hay una bolita del tamaño de una arveja unilateral, ¿no es cierto? Que eso van a aprender a palpar, es un ganglio retroauricular unilateral que te dice que el paciente probablemente tiene rubiola. En el caso de que el paciente no haya sido vacunado, ¿no? En, la vacuna contra la rubiola no causa efectos colaterales en un 99%. Eso quiere decir que el 1% de los vacunados contra la rubiola puede manifestar su adenopatía dolorosa retroauricular. Entonces, si vacunamos a 100 personas, de las 100 personas vacunadas, ¿no? Las 100 personas van a hacer inmunidad, les va a dar fiebre, porque siempre da fiebre, pero una de ellas va a ser ganglio retroauricular, una de las personas. Entonces, si una persona, un adulto viene con su ganglio retroauricular, tú le preguntas, ¿cuándo te han vacunado? Ah, me han vacunado la anterior semana. Listo, es una complicación de la vacuna, ¿no es cierto? Pero no vas a tener hartos pacientes, vas a tener por cada 100 pacientes uno que pueda manifestar eso. Entonces, si es un niño que no ha tenido vacuna y se ha infectado con rubiola, entonces su manifestación clínica puede ser antes del exantema, va a ser su ganglio retroauricular. Por favor, tomar en cuenta ese dato del famoso ganglio retroauricular unilateral, que también puede aparecer en otros lugares, en la región cervical posterior, detrás del esternocleidomastoideo, en la región suboccipital también. Entonces tienes que palpar cuello, ¿no? Detrás de las orejas, nuca, tienes que palpar, ¿no? Vas a aprender en semiología a cómo se palpa. Entre ustedes se van a palpar primero, ¿no? ¿No? Se palpa suavemente y se puede identificar estas cosas, ¿no? Entonces, y aparecen las manchas de Fauchemer de color rosado en el paladar blando. Entonces, cerca del primer y segundo molar están las manchas de Koplik. Cerca del primer y segundo molar, blanquecinas con un halo eritematoso, son las manchas de Koplik, patognomónico de sarampión. Y luego viene el exantema detrás de las orejas, exantema, ¿no? Cabeza, cara y tronco. Eso es sarampión. Rubiola, primero aparece ganglio retroauricular, que también puede ser retroauricular u occipital u cervical posterior, pero principalmente retroauricular unilateral. ¿Mm? Y luego aparecen las manchas de Forchheimer, ¿no es cierto?, que son de color rosado en el paladar, ya no cerca del primer y segundo molar, sino en el paladar, ya no son blanquecinas con halos rojos, son rosadas. Esas se llaman manchas de Forchheimer,
que es el prodromos de la rubiola. Luego que esto es, que dura 2 días más o menos, ¿no es cierto? De 2 días, viene el exantema maculopapular, ¿no? Que aparece primero en la cara y 24 horas después se extiende por el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Tiene un prurito leve y desaparece el tercer día. Entonces, este tiene un tiempo más corto, no es como de la varicela que puede estar una semana, o como del sarampión que puede estar una semana. La rubiola es corto, a veces pasa inadvertido, ¿no? Porque tiene sus manchas, no le vas a ver, a veces tiene malestar, se le hace pasar su malestar, le das una aspirineta a la guagua, le das su paracetamol, se le pasa, ¿no? Y después se recupera, pero tú nunca supiste que tuvo rubiola. Por eso que el maltrato infantil no solamente es cuando la madre le pega al niño. No es eso maltrato infantil. Maltrato infantil es eso sí, pero también es cuando no se atiende al niño. No le cambio de ropa, no le baño, no le hablo, no le enseño las palabritas. También es maltrato infantil eso. No le apapacho, ¿no es cierto? Ya cuando son grandes, ya no quieren apapachos, ¿no? Te quieres hablar, hola hijito, hola, ¿no es cierto? Besito en la frente te besan, ¿no? Porque ya no es como antes ¿no es cierto? Entonces ya estás madurando, ¿no? Está bien. Pero cuando son niños, la guagua necesita, pues, eso, necesita, ¿no es cierto? El cariñito, el apapachamiento, ¿no es cierto? Eso necesita. Entonces, ¿cómo no se va a dar cuenta la mamá que la guagua está enferma, ¿no? Entonces, en el exantema aparece en la cara, después a las 24 horas en el cuerpo, y luego a las 48 horas desaparece. Entonces, muy breve, por eso que a veces no se dan cuenta de la rubiola, pero aprendan bien esto. Complicaciones, el problema son las complicaciones. En el sarampión, me he olvidado de decir, anoten en el sarampión, ¿no? ¿Por qué era tan temido? Porque producía neumonía o meningitis. Entonces, en el sarampión, que ya hemos visto que tiene vacuna, el problema era una neumonía intersticial o una meningitis. Entonces, a veces los niños pasaban, ya no se enfermaban más de sarampión, pero algunos hacían complicación porque eran más débiles, neumonía o meningitis y se morían. Entonces, eso me olvidó decirles. En la complicación de la rubiola está las neuritis, las artritis, las encefalitis. Entonces puede ser de que después de que el niño ha tenido rubiola, ¿no es cierto?, tenga una hipersensibilidad en sus nervios, entonces haga frío y le duela su cuerpito, ¿no es cierto?, no puede utilizar ropa, ¿no? Neuritis, artritis, le duelen sus articulaciones, sus muñequitas, sus deditos, ¿no? Encefalitis, ¿no es cierto?, que ya es peor, ¿no? Y la rubiola congénita o síndrome de Greg, ya vamos a ver por qué síndrome de Greg. En la rubiola congénita hay una triada que vamos a ver enseguida, que es cuando la madre está con rubiola y el niño, ya saben, primer trimestre del embarazo, segundo trimestre, y en el tercer trimestre ya no le va a afectar, es menos posibilidades. Pero en el primer trimestre, aborto, puede ser aborto. Entonces, cuando hay abortos espontáneos, es muy posible que haya tenido una infección viral la mamá. Lo importante sería que a esas mamás que tienen aborto, sería bueno hacerles un screening de virus para ver si era sarampión, si era rubiola, si era citomegalovirus, ¿se acuerdan? ¿No? Y si vemos que había un virus de por medio, entonces, o toxoplasmosis que ya hemos llevado, entonces podemos saber si se puede embarazar después o no. Entonces, un médico responsable tendría que investigar y tendría que solicitar y tendría que hacerle pruebas para identificar a qué se debe el aborto, ¿no? Por ahí ha sido una pateadura de su marido, también tienes que identificar y denunciarlo para que lo metan a la cárcel. Pero si es infeccioso, también tendrían que hacer. Entonces, esas son las partes que adolece nuestra medicina, ¿no? A veces no cubre el seguro, a veces no tiene plata, pero si tú quieres hacer investigación, puedes invertir tu plata, tú pagas, y si te sale positivo, caso clínico y publicas. Entonces también tienes que ver costo-beneficio, y si sospechas mucho de que pueda ser una viral, hazle hacer en laboratorio, yo te puedo ayudar.
¿no es cierto? Así publicamos juntos. Yo financio, yo más escribo contigo y con el médico, podemos ser 5 que escribimos, no importa, y los 5 nos ponemos cuotita, y si ninguno tiene, yo padrino, listo. Pero tenemos ese resultado, y si nos da positivo, ¿qué tal? Publicamos, excelente. Y la gente aprende de los artículos. Ustedes han visto más que nadie cómo se aprende de artículos. ¿Mm? Ya vamos a ver después videos, vamos a ver artículos, les va a fascinar virología, ¿no? Porque no solamente les voy a dar teorías, también les voy a dar artículos para que lean, para sus tareas, como no estamos haciendo la práctica, van a hacer control de lectura y me van a mandar al Drive, eso van a ser, y van a ver que hay artículos que van a ir leyendo poco a poco, ¿no? Así que el fin de semana les voy a mandar los artículos para estos lotes, ¿no? Entonces, no se preocupen, ¿no? Tampoco es carga, es para reforzar conocimientos. Tenemos que aprender bien. Entonces, la rubiola congénita también se llama síndrome de Greg, ¿no es cierto? Y la triada clásica va a ser la ceguera, entonces el niño va a tener cataratas, la carditis va a tener cardiopatía y la sordera, ¿no? Hipoacusia. Entonces, son 3 cosas que tiene que tener: la cataratas, o sea, ceguera, sordera y cardiopatía. Esa es la triada clásica de la rubiola congénita, ¿no es cierto? Entonces, si no ha sido aborto, entonces el niño puede nacer con sordera, o con cataratas congénitas, ceguera, o con cardiopatía, o con los 2 o con los 3, ¿no? Una mezcla de 2, una mezcla de o los 3, o uno solo, ¿ya? No es que los 3 siempre tienen que tener. Entonces, a veces, cuando yo era niño, tenía algunos periodiqueros seguidos y algunos periodiqueros que son los más viejitos que venden en la calle Comercio, y unos más viejitos, algunos ya se han muerto, eran producto de personas con rubiola, ¿no? Que tenían ceguera congénita o sordera congénita, o eran sordos y ciegos, ¿no? Y eran producto de madres con rubiola, ¿no? Entonces, ahora ya hay vacuna y tenemos que ya controlar, pero no todos se vacunan, entonces siempre hay que estar ojo al charque, ¿no? El tratamiento: reposo, hidratación, antipiréticos, el paracetamol o el ibuprofeno, porque siempre molesta. Entonces, en las rubiolas de los niños se le da eso, y en las madres con rubiola congénita, pues bueno, ahí lo más queda. Ahorita vamos a ver. Esto es la introducción, ¿no? Entonces, la rubiola postnatal, ¿no es cierto?, es la del niño, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay febrícula, hay adenopatía retroauricular, que puede durar de 5 a 8 días, ¿no es cierto? De 5 a 8 días puede durar. Aquí está, mira, aquí se levanta la orejita y aquí está como una bolita. Aquí, ¿ves? Mira acá, ¿ves? Acá. Es como una arvejita, ¿no? Pero mira, aquí hay 2, 1, 2. Pero es unilateral, entonces esto es la adenopatía retroauricular, que puede durar de 5 a 8 días. Y después de 24 horas aparece el exantema, que primero aparece en cara y generalmente se llamaba sarampión alemán, porque fue en Alemania en el siglo XVIII donde se descubrió, pero se determinó que era otro agente etiológico, que era la rubiola, ¿no? Que es un togavirus. Muy bien, entonces ahí está. Entonces ahí está cómo vas a palpar. Por detrás puedes palpar la adenopatía retroauricular, o por delante, ¿no? También se palpa por delante o por detrás, ¿no? Entonces ahí está, mira la misma foto, ¿sí? No es patognomónico porque esto puede ser causante de otras enfermedades, pero es un referente. Si el niño ha sido vacunado, ha recibido una vacuna, o el adolescente una vacuna contra la rubiola, perdón, contra la rubiola, entonces, o en los más pequeños, ¿no? Entonces hay que buscar todos los cuadros. Ahí está, qué bonito. Ahí está. Y como no es patognomónico, en el 1% de la población joven vacuna, de lo que les decía, ¿no? Del 99% no pasa nada, y el 1% hace esto, ¿no? Les han vacunado contra la rubiola y hace su ganglio ahí, ¿no? Retroauricular, y entonces eso le das paracetamol
y descansar y no pasa nada. Es una acción, una complicación pasable, ¿no? Entonces, la febrícula, ¿no? Con la adenopatía retroauricular, después de 24 horas viene el exantema. ¿Dónde primero? En cara, en cara. Entonces, si viene el exantema primero, en cara, ahí está, señalando la flecha que está en cara, ¿sí? En cara, ¿no es cierto? Y después de 24 horas, el eczema maculopapular eritematoso en cara y luego general, entonces eso es rosadito, rosadito en el cuerpo, ¿no? Rosadito en el cuerpo. Entonces, después de la adenopatía, principalmente retroauricular, entonces viene en el cuerpito, ¿no? Y entonces ahí está, es rosadito, bien, las manchas rosaditas en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Primero en la cara y después en el cuerpo. El German measles, ¿no es cierto? La rubela, ¿no? Sarampión el alemán, ¿no? Entonces, son manchas rosaditas, 24 horas de inicio de la cara y después generalizado. Entonces, primero la carita y después en el cuerpo. No se van a olvidar cuándo comienza quién, cuándo comienza cuál. En rubiola, ganglio retroauricular, el exantema es después del retroauricular, es cara y después es cuerpo, rosado. Ahí está, esto es de rubiola, ¿no? De sarampión alemán. ¿No? Generalmente predomina en la edad escolar, ¿no es cierto? Los fetos pueden nacer, ¿no es cierto? Los adultos también. El medio ambiente afecta el hacinamiento, guarderías, hospitales, ¿no es cierto? Guarderías, jardines de niños, donde hay una deficiente condición higiénica, y si bien dice aquí que predomina en otoño, invierno y primavera, ¿no es cierto? Es desde marzo hasta noviembre, ¿no es cierto? Nuestro otoño, invierno y primavera, en nuestro medio es desde marzo hasta noviembre. Entonces, entre marzo a noviembre es donde tenemos los posibles casos de rubiola. Y cada año hay o varicela o rubiola en los colegios, ¿no? Entonces, les da varicela o rubiola y generalmente es a medio año, ¿no es cierto? O sea, comienza el año normal, pero a medio año comienza todo, ¿no? O antes de la vacación o después de la vacación de invierno aparecen los casos de rubiola o de varicela. Ahí está, después de la cara es generalizado, ¿no es cierto? Rosadito. Y en la rubiola congénita es cuando pasa de la madre al niño, primer trimestre del embarazo. Entonces hay en este trabajo del West Journal Medical del 1993, indica que hay mayor porcentaje de transmisión si la edad gestacional es entre 6 y 8 semanas. En segundo lugar, entre 8 y 12 semanas. En tercer lugar, entre 13 y 16 semanas. Y ya pasado el segundo trimestre del embarazo, ya es menos el porcentaje, ¿no? Entonces es más 6, entre 6 y 8 semanas es 100% y entre 8 y 12 es el 80%. Hay un 50% entre 13 y 16. No se van a olvidar esos porcentajes. Y como es teratogénico, hay un daño endotelial en el feto, en el feto que se está formando. Hay citólisis, hay destrucción de células, hay destrucción de la mitosis, lo cual conlleva a las diferentes malformaciones según la etapa del desarrollo fetal. Entonces, pues la destrucción de la mitosis, puede haber cataratas, puede haber sordera, puede perder cardiopatías, ¿no? Entonces ahí está, de la madre al niño, el marido puede adquirir, le puede contagiar a su mujer y su mujer al niño, o la mujer puede adquirirse. Entonces, siempre la profilaxis es de vacunas al marido y a la mujer, o sea, no solamente a la mujer para que no tenga rubiola, sino es congénita, sino también al marido porque le puede contagiar, ¿no? A la pareja. La triada es cataratas, ¿no? La ceguera, anomalías cardíacas, hipoacusia. Entonces aquí está la triada de Gregg. Gregg era un australiano, un oftalmólogo australiano que encontró en sus pacientes que tenían cataratas, ¿no? Congénitas
y tenían otras dos cosas más, tenía anomalía cardíaca e hipoacusia. Entonces Gregg, que era un oftalmólogo australiano, es el que describió por primera vez. Entonces, esto está en el libro de Jabez, ¿no es cierto? En el libro de Jabez, la catarata sordap, ¿no es cierto? Y la catarata, que se llama una catarata, ¿no? Sordera y, ¿no es cierto? Eh, eh, una sordera con hipoacusia y el ductus arteriosus persistente. Entonces la cardiopatía es el DAP, que es el ductus arterioso persistente. Entonces ahí hablamos de la catarata sordat, ¿no? Entonces la catarata sordat es la ceguera, la sordera, la hipoacusia, y el DAT, el ductus arterioso persistente, ¿no? Entonces, no tienen que olvidarse que eso dice en el Jabez, la catarata sordat, para que te memorices, ¿no es cierto?, de la triada de Gregg. Y la triada de Gregg, ¿no es cierto? Gregg en el 1941 publica en la revista de oftalmología de la Sociedad Australiana, en el 1941, Gregg, que era un oftalmólogo, presenta en el sarampión alemán, ¿no es cierto? Presenta la triada de Gregg, ¿no? Cataratas, que es mayor porcentaje en el 53%, el mayor porcentaje es la hipoacusia, 58, después viene la catarata en 53, y el ductus arterioso persistente de la cardiopatía en un 50%. Entonces, esa es la triada de Gregg, ¿no? La triada de Sabin es la toxoplasmosis, ¿no? Ya hemos revisado eso. Entonces, ahora estamos viendo la triada de Gregg, ¿no? Primero es la hipoacusia, mayor porcentaje. Segundo, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que la hipoacusia es el compromiso auditivo con sordera neurosensorial, ¿no? Entonces, después vienen las alteraciones oculares, ¿no es cierto?, que es retinopatía pigmentaria, cataratas, glaucoma, corioretinitis, microoftalmia. Entonces, en las cataratas, que es lo más frecuente, además de cataratas puede haber retinopatía, que es 53% son cataratas. El resto de porcentajes son retinopatías pigmentarias, glaucoma, corioretinitis, microoftalmia, que hacen dar ceguera también. Y por último viene el 50%, que es la cardiopatía congénita con la persistencia del conducto arterioso, y también puede venir estenosis de la arteria pulmonar. Entonces esto, gracias a la triada de Gregg, se ha podido dilucidar, y esto a la fecha no tienes que olvidarte de estas tres cosas fundamentales en el estudio de la cardiopatía, de la rubiola congénita, ¿no es cierto? De la rubiola congénita. ¿Qué hora es? Estamos bien en hora, ¿no? Entonces, aquí tenemos de la rubiola congénita, ¿no es cierto? Esto es del curso MIR, que esto es de las academias pediátricas del examen de la residencia médica, ¿no? La residencia médica es el MIR, que es un curso de los españoles. Entonces, cuando tú tienes que hacer los cursos en España para ir a las residencias españolas, te dan unos libros de la residencia médica de medicina interna, ¿no es cierto?, de España, y son los cursos MIR. Y te dan en los cursos MIR, te ayudan a aprender mnemotécnicos. Entonces, en España, ¿no es cierto?, este personaje de Plaza Sésamo se llama Coco, en España. Y Coco, ¿no es cierto?, es del curso interactivo del MIR, ¿no es cierto? Este Coco, ¿no es cierto? Entonces tienes que acordarte del mnemotécnico, que es cabeza, la microcefalia, ojo, cataratas, corazón, ductus persistente, y oído, sordera. Entonces el coco, ¿no es cierto?, el coco es de la rubiola congénita. Y Coco no tiene orejas. Entonces ahí hablamos de la sordera, ¿no? Como no tiene, Coco no tiene orejas. Entonces te acuerdas de la sordera, ¿no es cierto?, que es el porcentaje más alto, 58%, ¿no es cierto?, y que puede tener microcefalia, puede tener cataratas en su ojito, el ductus arterioso
y el oído, ¿no? Entonces, esta, eh, la Academia Americana de Pediatría, el Red Book de las enfermedades infecciosas, publica y dice que la tetrada, ya no la triada, porque la triada es de Greg, ¿no? La triada es de Greg, lo clásico que está en el Javits, pero el libro rojo de las enfermedades infecciosas de pediatría, en su edición del año pasado, en la página 695, dice tetrada de la rubiola. Entonces, en la tetrada de la rubiola ya no hablamos de tetriada, hablamos de anomalías oftalmológicas como las cataratas, las cardíacas, que son la presencia del ductus auditivo, las auditivos, la sensorial, que es la hipoacusia, y las neurológicas, ¿no? En las neurológicas puede haber microcefalia. En las neurológicas puede haber microcefalia. Por eso, esto es, digamos, lo nuevo, ¿no? Entonces, en la triada de Greg hemos aprendido, pero actualmente se habla del coco, ¿no es cierto? Cabeza, ojo, corazón, oído. Y eso es lo que dice el Red Book, ¿no? De las enfermedades infecciosas, que no solamente es oftalmológica, cardíaca y auditiva, también es neurológica, como la microcefalia. Eso quiero que quede claro a ustedes, les he repetido 1000 veces, para que memorice, por favor, para que memoricen. ¿Ya? Entonces, aquí está la triada de Greg, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eh, que es la tetrada del libro rojo, ¿no es cierto? Del coco, que se estudia en España. Entonces, si tú estudias la triada de Greg para dar tu examen de la residencia médica española, te aplazas, porque te falta la parte de neurológica, que es la microcefalia. Entonces, ahí tienes que aprender el coco. El coco no tiene orejas, ¿no es cierto? Entonces, hablamos ahora de la tetrada de Greg. Ya no hablamos de la tríada de Greg. Entonces ya ha aumentado. Mantenemos a Greg como la original. Entonces ahora ya hablamos de la tetrada de Greg, ¿no es cierto? Que el 85 al 90% de los fetos tendrán la tetrada de Greg, ¿no? Hasta las 12 semanas, ¿se acuerdas? Antes de las 12 semanas. Y entre las 12 y 16 semanas, un 15% presentarán sordera, que es lo más frecuente. Entre las 16 y 20 semanas hay un riesgo mínimo y después de las 20 semanas nacen normal, ¿no es cierto? Entonces, generalmente hay factores. Los factores son, estos niños suelen nacer a término, pero con bajo peso, ¿no es cierto? Y pueden producir demencia hacia los 35, ¿no? Años y alteraciones tiroideas. Ahí está el dibujito más bonito. El dibujito más bonito es esto de las petequias púrpuras, ¿no es cierto? Aquí está la microcefalia, el conducto arterioso, ¿no es cierto? La ceguera, ¿sí? Y la sordera, ¿no es cierto? Pero también puede haber petequias púrpuras que se llama la eritropoiesis dérmica, que en inglés se llama blueberry muffin rash, blueberry muffin rash. Entonces ellos son los bollitos de arándano, ¿no? Entonces salen así manchitas azules, por eso se ve de este color, mira, manchitas azules, estas petequias púrpuras, ¿no es cierto? Que son violetas azules, violetas azuladas, que aparece el niño recién nacido. Entonces, cuando nace el recién nacido y hay microcefalia, tetradas de Greg, ya no es triada, hay microcefalia, hay que ver los oídos, hay que ver las cataratas, pero también la permanencia del ductus arterioso, y se aumenta, ¿no es cierto? El ras cutáneo. Cada vez mejora la pediatría y nos complica la vida a nosotros. Entonces, ahora tienen que estudiar también el blueberry muffin rash, que son los bolitos de arándalo, que también es compatible con la rubiola congénita, ¿no es cierto? Eso, las pequeñas, ¿no? Para que no digan que no les he enseñado. Muy bien, muy bien. Entonces vamos bien.
El 13 de mayo del 2005, Bolivia logró eliminar la transmisión de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Un momentito, por favor, un momentito, vayan leyendo. Enseguidita me están pidiendo una cosa que me estoy desesperando y no puedo hacer. Imposible, no. Hoy día es viernes. Hoy día es viernes. Bolivia logró eliminar desde un comité internacional. Entonces Bolivia, un comité internacional determinó que la región de las Américas, incluido Bolivia, ¿no es cierto?, ha eliminado. Un momentito. De acuerdo al informe presentado por el Programa Ampliado de Inmunización que se llama PAI del Ministerio de Salud, no entiendo. Determinó que, dada la revisión, ¿no es cierto?, ya se ha eliminado. Entonces, eso es un documento que se manda, ¿no es cierto?, y dice, en ese sentido, las enfermedades llegan a ocupar el tercer y cuarto lugar de las enfermedades eliminadas en América, después de la viruela, ¿se acuerdan?, de la polio. La eliminación de la rubiola en América es un logro histórico, ¿no es cierto? Entonces, la rubiola es 2015, lo que hemos anotado, y aquí está, ¿no es cierto?, 2015. ¿No es cierto? El 13 de mayo el informe decía que ha logrado el último caso de rubiola en el país, se presentó en el 2006. Listo. Ya está arreglado. Entonces el último caso ha sido el 2006, imagínense. ¿No es cierto? Luego de que en 1998 su vigilancia fuera integrada con la vigilancia del sarampión, y el año 2000, recién el año 2000, se ha introducido la vacuna triple, la SRP. O sea que hasta el 1998-99, ¿sí?, solamente había vacuna contra el sarampión, ¿no? Solamente había vacuna contra el sarampión. Después, a partir del 2000, entonces se ha hecho la triple. Se ha hecho sarampión, paperas, o sea, los que hemos tenido paperas de niño, ¿no? Porque no había vacuna. Ustedes han debido tener paperas. Ustedes han debido tener rubiola. Porque si han nacido después del 2000, entonces recién les han vacunado contra la triple. Si les han nacido antes del 2000, solo han recibido vacuna contra el sarampión, pero no contra la parotiditis, sino contra la rubiola. Por eso que el año 2006, ¿no es cierto?, se ha hecho el año antes del 2006, se ha hecho, o el año 2006 se ha hecho una campaña de vacunación a adolescentes. Quién sabe, ustedes han recibido cuando eran niños. Por ahí ustedes estaban en tercero, cuarto, quinto básico y han recibido la vacuna contra la rubiola.
Entonces tienen que ver estos datos de cuándo, porque yo les voy a preguntar si un niño viene con tal cosa y presenta esto y tiene tantos años, ¿tiene o no tiene rubiola? ¿Fue o no vacunado? Eso tienes que saber. Por eso te he dicho, anote, les he dicho, anote también. ¿Por qué? Porque no solamente es repetir, es un togavirus que el ganglio retroauricular, la triada de Gregg, la tetrada de Gregg, más microcefalia, fin. Sí, ¿y dónde está el intelecto? Cuando venga un niño tienes que pensar, ¿de qué año es? Ah, ¿hubo vacuna? No hubo vacuna. Van a tomar en cuenta. Entonces, para este efecto, Bolivia realizó intensas campañas de vacunación en 2003 contra la SRP a niños de entre 1 y 4 años y se logró una cobertura del 95%. Eso ha sido los changuitos. Y en 2006 solamente la SR, sarampión y rubiola, ¿no es cierto? Sí, entre jóvenes de entre 15 y 39, eso para adolescentes. Entonces, ustedes han debido recibir la vacuna, se ha hecho en niños, se ha hecho para niños el 2013. Por ahí ustedes han debido recibir la vacuna del 2003, que se ha hecho una campaña de la SRP, porque si bien el 2000 se ha hecho la vacuna, recién se ha vacunado el 2003 la SRP a niños entre 1 y 4 años. Entonces, si usted tenía entre 1 y 4 años, recibió la vacuna. Si no, ¿no es cierto? Ha sido el 2006 que has recibido la vacuna ya de adolescente. Entonces tienes que pensar en qué año estabas y en qué año te han debido vacunar, ¿no? En 2007 ya se ha hecho otra vuelta a la vacuna, de nuevo, porque había un vacío, si ustedes ven hay un vacío, entre los 2 y los 15 años. En esa vacunación yo estaba presente, del 2007. Ahí yo estaba trabajando en la UDABOL y cuando he tenido pacientes que han venido con su ganglio, me decía, doctor, lo busca. A mí nomás me buscaban para resolver todo, muy vagos eran. Pero he aprendido muchas cosas. Lo lástima, lo penoso es de que nunca he publicado casos clínicos, porque he tenido muchos casos clínicos, pero no había tiempo de publicar ni de pensar. Por eso ahora les exijo que cuando vean un caso clínico, me digan, yo les ayudo. Entonces he tenido 3 pacientes, más o menos se ha vacunado entre 300 y 500 personas, ¿no? Entre 300 y 500 personas en la UDABOL el 2007 a los adolescentes contra la rubiola, ¿no? Entonces, cuando se ha vacunado, ¿no es cierto?, a los adolescentes, ¿no? Entre el 2006 y 2007 se ha vacunado, no me acuerdo si era el 2006 o el 2007, creo que era el 2006, esa campaña de 15 y 39 años, se han vacunado a los jóvenes y también a los oficinistas, a todos, ¿no? Y de ahí que 3 alumnos han venido de diferentes carreras a buscarme, porque tenían fiebre. Entonces una doctora le vio y me dijo, doctor, dice, Julio, a ver, vela esta guagua, yo no sé qué cosa tiene fiebre nomás. Pues le he palpado, a ver, fiebre tiene, sí, ya, semiología, ¿no? ¿Tienes granitos? No, ¿te duele esto? No. A ver, le tocó su oreja y he encontrado el ganglio. Ni foto le he sacado por sonso. Ah, tu ganglio, ¿te has hecho vacunar? Sí, tienes rubiola, te has dado rubiola o sea, el efecto colateral de la vacuna es que te des rubiola, ¿no? Porque pues has hecho tu ganglio. Pero eso quiere decir que no te vas a morir. Toma paracetamol, tienes 1 semana de licencia. Yupi, me ha dicho. Y 3 estudiantes he dado baja médica y 3 tenían su ganglio, ¿no? Entonces, es cierto lo que pasa. Lamentablemente no es escrito, lamentablemente, ¿no? Después se hizo una vacuna el 2011, otra vacuna, y el 2012 otra vacuna. Entonces se han hecho varias campañas para que, porque el último caso ha sido el 2006, y de posterior se han ido a hacer varias campañas, ¿no es cierto? Y el 2015 han dicho, bueno, no hay, listo, certificado, eliminaron la vacuna. Entonces ha sido el 2003, el 2006, el 2007, el 2011, el 2012, campañas contra la rubiola, y el 2015 recién nos han certificado, ¿no es cierto? Y el 2017 hemos recibido un documento, ahí está la exministra, ¿no? Un documento de que es el exdirector de epidemiología, esta es la exdirectora del INLASA y la exministra, ¿no? Este es el ex representante de la OMS, ¿no es cierto? El año 2017 nos dieron un certificado de que estábamos libres de sarampión y de rubiola, ¿no? Más
poliomielitis. Entonces, esas son cosas que se hacen. Entonces, eso es salud pública, ¿no? Entonces, aquí está Fernando Linens, que era el encargado de la OMS, entregó contra el sarampión y la rubiola a la ministra de la época, ¿no es cierto? Y se ha llegado a todo esto, ¿no? Bien, felicidades. Entonces, ahí está, ¿no? Todo así, y todos han trabajado, ¿no? Muy bien, muy bien. El 5 de mayo del 2019, el año pasado, en Córdoba, Argentina, el caso fue confirmado por serología. Se declara una alerta epidemiológica por un caso de rubiola. Córdoba es la segunda ciudad y más importante de la Argentina. Primero está Buenos Aires, después está Córdoba, y Córdoba aparece con un caso de rubiola. El caso ocurrió en un sector cercano a Jovita. Es un hombre que viajó a China entre enero y abril y su regreso presentó los síntomas de la fiebre. Entonces esta persona no estaba, en Bolivia han visto cuántas veces se ha vacunado y seguramente también se ha hecho lo mismo de campañas en la Argentina. Pero como él no se vacunó, porque aquí no todos se han vacunado contra la rubiola, ¿no? La mayoría, 95% de cobertura, decía. Entonces ese argentino tampoco, él ha ido a China y alguien estaba con rubiola y llegó. El caso fue confirmado con serología IgM positiva en suero y detección de genoma viral por PCR en muestra de hisopado nasofaringio, identificado el genotipo 1E. Entonces, un caso, ¿no es cierto?, en la Argentina el año pasado, ¿no es cierto? Y eso ha sido, como es frontera con Bolivia, entonces siempre se hace la alarma, dice, ¿no? Ha habido un caso en la Argentina, se refuerza la frontera para diagnosticar si alguien viene con fiebre, con malestar, ¿no es cierto?, para evitar que haya esto, porque no todos han sido vacunados, ¿no? Igualito, ha salido ayer en el periódico, hoy día en el periódico dice la OMS, que para erradicar la transmisión del coronavirus, el 70% de la población mundial debe ser vacunada. Entonces, no nos van a vacunar a todos. Entonces, ¿qué le van a decir al presidente Lucho? Lucho, no seas cartucho. 100% o hacemos bloqueo. Y el pobre Lucho, ¿de dónde sacará plata? Porque la OMS dice 70%. Entonces, la gente aquí va a decir 100% o nada. Entonces, es un lío, ¿no? Entonces, ¿qué haremos al año? El año vamos a estar hablando del coronavirus, vamos a seguir. Datos. La vacuna antirrubiólica, ¿sí? Antirrubiola se ha creado en Estados Unidos entre 69 y 71. Entre 69 y 71 se ha implementado la vacuna contra la rubiola en Estados Unidos. En Bolivia, el año 80, se ha instaurado la vacuna contra el sarampión en Bolivia, contra el sarampión. Y el 2000 contra el sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces yo soy antes del 80, entonces yo no he recibido contra el sarampión, por eso yo he hecho sarampión. También he hecho alfombrilla, he hecho rubiola. ¿Mm? Y también he hecho parotiditis, que ahorita vamos a ver. Me acuerdo todavía de la parotiditis. O sea, nosotros que somos más antiguos hemos hecho. Entonces, tienes que tener en cuenta los años para saber qué enfermedad puede tener tu paciente. Tomen en cuenta. Pues hablo lento, hablo rápido, pero hablo harto, pero repito y repito, ¿no? En Bolivia, 1998 al 2004, había 1.228 casos de rubiola. La vacunación ha comenzado el 2003, el 2006, que está en blanco, ha sido el último caso de rubiola. 2007, 2011, 2012 son las campañas de vacunación que ya hemos mencionado. El 2015 se elimina la transmisión y el 2017 nos dan un certificado de libre de rubiola y rubiola congénita, ¿no? O sea, esto tienes que saber, porque yo te voy a preguntar, ¿no es cierto? Tienes que saber. Y ahí está el esquema de vacunación, ¿no es cierto? Que es el SRP, que está ahí la rubiola, dosis única, que ya sabes que se da, ¿no es cierto?, para que no se olviden el SRP a partir del año 2000. ¿Les ha gustado? Sí, doctor. Ya. Para que no se aburran, y vamos a terminar con un casito más y nos vamos a ir a chichir. Digo, vamos a ir a descansar, ¿no es cierto? Vamos a hacer parotiditis y ahí fin, porque tampoco podemos hacer todo lo que hemos planificado. Lo que hemos planificado había una presentación más.
a veces no podemos hacer todas las presentaciones, angelitos, ¿sí? Tampoco somos máquinas y ustedes tampoco son hombres o sea, son unos tipos que lo pueden saber todo, ¿no es cierto? ¿Sí? No es así, ¿sí? Tenemos que también ser coherentes, que ustedes también son mortales, ¿no? Entonces, vamos a compartir parotiditis y con eso vamos a terminar. Tenemos la clase hasta las 11:45, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Vamos a terminar antes y hasta ahí lo más, porque también no por, dice el refrán, ¿no? No por levantarse más temprano amanece más rápido. Entonces, no por abarcar más van a saber mejor. Entonces, llegaremos hasta ahí también. Tampoco podemos hacer milagros, ¿no? Además, como la fecha es hasta Navidad, entonces tenemos hasta Navidad para pasar clase. Tampoco, no se asuste, ¿no? Tampoco. Ahora aquí no funciona esto. Caramba, che. A ver. ¿Qué he hecho? A ver aquí. Y ahora, ahora sí. No, pues, pero a ver, ¿cómo va a representar? ¿Qué ha pasado? Ah, esto es. Aquí está, ahí está. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Haremos la última. Ya, parotiditis, también llamado paperas. Lamentablemente no he podido encontrar, tampoco he buscado por qué se dice paperas, ¿no? Entonces, esa es una de mis cositas que yo creo que en la vacación trataré de investigar, si alguien quiere investigar conmigo, por qué se llama paperas, ¿no es cierto? Parotiditis es porque es la inflamación de la glándula parótida, más comúnmente llamada parotiditis, ¿no es cierto? Parotiditis. Entonces, este virus es de la familia de los paramyxovirus, como del sarampión, ¿no es cierto? Es viral o esférico, entonces es pleomórfico, que pleomórfico quiere decir que puede tener simetría esférica o helicoidal, las dos. Entonces, algunos virus son de simetría pleomórfica, por si acaso, ¿no? Hemos aprendido que pueden ser esféricos o icosaédricos, filamentosos o helicoidales, y en el caso de la parotiditis es pleomórfico, ¿no? Pleomórfico, ¿no? Entonces, ahí está lo que dice. Es lo más grande, entre 150 y 300 nanómetros, es grande, tiene envoltura y se replica en el citoplasma, ¿no? Es de ARN, todos los paramyxovirus, es de ARN, ¿no? Entonces, dentro de sus factores de patogenicidad, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, tiene la glucoproteína, ¿no es cierto?, la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina favorece la adherencia y el ingreso, ¿no es cierto?, y la neuraminidasa, la salida del virus. Igual para el primero que hemos visto de sarampión, también tiene hemaglutinina y neuraminidasa. La hemaglutinina favorece la adherencia y el ingreso, y la neuraminidasa favorece la salida. La M, hemos dicho, la proteína M de la matriz proteica es la que es la que da estabilidad al virus, ¿no? Entonces van a notar en sarampión también la HN, la favorece el ingreso, la salida, y la proteína F, la de fusión, es la que produce hemólisis, ¿no? Entonces, la hemólisis, la fusión de las membranas de los eritrocitos, ¿no? La fusión. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la glucoproteína, la HN, aquí estamos viendo, es otro dibujito, donde tenemos de
la hemaglutinina y neuraminidasa, aquí está, que favorece la adherencia del virus, el ingreso, ¿no es cierto? Y la neuraminidasa, la salida, ¿no? Si hablaríamos en separado, uno hace ingresar, otro hace salir. Y si hablamos en conjunto, ayuda a la adherencia del virus y la salida del virus, ¿no es cierto? Ahí está, entonces estamos hablando, esto yo no me estoy inventando, ¿no? La proteína F, fusión de la membrana y actividades de la hemolicina, favorece la destrucción de los glóbulos, ¿no? Y la proteína M, donde está la M, es la matriz proteica, ¿no es cierto?, que ayuda, da estabilidad al virus y ayuda a formar la membrana de envoltura, ¿no? Cuando sale el virus, ¿no? La membrana de envoltura. Bueno, hay algunas características que las principales son las 3 de la izquierda, que estamos repitiendo por segunda vez. Su replicación la va a realizar en el citoplasma, y están viendo cuando entra el virus de la rubiola, ¿no es cierto? Ingresa en el citoplasma, utiliza generalmente del aparato de Golgi su mecanismo de replicación, y luego se elimina el virus, ¿no es cierto?, como están viendo. Entonces, ¿qué afecta? La glándula parótida, ¿no? Entonces tienen que tocarse su parótida. Entonces, ahorita si se tocan su cachete les voy a dar en su cachete de su cara. Tienes que tocar detrás de la rama ascendente del maxilar. Ahí se te está mostrando aquí. Este es la parótida, acá atrás, no aquí, no cachete, aquí atrás. Esa es la glándula parótida que está cubierta por el maxilar inferior, por la rama ascendente del maxilar. Aquí está la rama ascendente, está cubriendo, ¿no? Y detrás de esa está la glándula parótida, ¿sí? Eso es, porque no es acá, ni es aquí, es acá. Y de aquí, esto puede crecer hasta acá. Puede crecer, pero parte detrás de la rama ascendente del maxilar inferior, ¿no? Entonces ahí está el niño, ahí está un niño con su parotiditis, miren, y si tú tocas tiene que ser detrás. Entonces tu punto, enseguida vamos a ver los puntos anatómicos para tocar, ¿no? Entonces los puntos anatómicos para tocar es la línea de diagnóstico semiológico de la parotiditis, ¿no es cierto? Trazas una línea que pase por la oreja, ¿no es cierto?, por el trago, ¿no es cierto?, esa bolita que se ve del trago, y que baje, ¿no es cierto?, hasta el ángulo inferior de la mandíbula, ¿no? Aquí, al ángulo, eje. Es un eje, una línea que va de la oreja, que pasa por el trago de la línea media, y termina en el ángulo inferior de la mandíbula, y donde pasa, ¿no es cierto?, ahí está la glándula parótida, que está detrás aquí está la rama ascendente del maxilar inferior. Entonces, por detrás está el esternocleidomastoideo, que sería el borde posterior de la glándula esternocleidomastoideo. Entonces, cuando la glándula crece, tiene que ser tanto atrás como adelante, crece, y entonces tú puedes tocar, palpar con el esternocleidomastoideo más esta línea, tú puedes delimitar si está crecida o no, ¿no? Entonces, esta es la línea de diagnóstico, y esta es la parte semiológica que tienes que saber. Entonces, eso es la parte que les dejo para que vean, se recreen y no se olviden. Entonces, hay una tumoración, aquí está, mira, una tumoración dolorosa, uni o bilateral. En este caso, puede crecer en un lado o en los dos lados. Puede ser uni o bilateral de la parótida, ¿no es cierto? A veces a las otras glándulas que están por debajo pueden comprometer, ¿no es cierto? A veces hay orificios de salida por pus, o sea, abrir la boca, por dentro, en los castillos, hay el orificio que está en referencia igual al maxilar, hay el orificio de entrada de drenaje del conducto de esteno, ¿no es cierto?, de la glándula de la parótida, y a veces puede haber, enrojecido, y puede haber pus, a veces, ¿no? A veces puede haber trismus, o sea,
no puedes abrir tu boca, hay oclusión, hay cefaleas, hay fiebre moderada, ¿no? Y si te hago un hemograma, puede haber aumento en el sedimento de los eritrocitos, hay leucocitos, obvio que tiene que haber leucocitosis, hay inflamación, con desvío, ¿no es cierto?, a la izquierda, con desvío a la izquierda, y con velocidad de eritrosedimentación, el BES aumentada. ¿No? ¿Y qué es lo que hacía la mamá? Esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me amarró, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que estaba en el colegio, ¿no es cierto? ¿Sí? Me amarró así. Yo me acuerdo que estaba creo que en segundo año en el colegio y no fui al colegio, estaba primero o segundo año y mi mamá me amarró mi cara así. Entonces seguramente te amarraban para que no siga creciendo o para mitigar el dolor, ¿no? Pero estaba amarrado así, yo me acuerdo. Y segundo, aparte de estar así amarrado, mi mamá me hizo abrir las piernas. Entonces yo cerraba mis piernas y decía, no, abra sus piernas, ¿no es cierto? Entonces, fin de semana el abuelito Tino veía en la tele, ¿no es cierto? Veía a Simba, que era el león blanco, ¿no es cierto? ¿Qué más veía? Ah, los Monsters, ¿no es cierto? En la tele. O sea, me le pasó bomba, ¿no? Viendo los Monsters, los Supersónicos, que era en blanco y negro, ¿no es cierto? Tarzán de la selva, me acuerdo bien, ve, como película me está acordando todo lo que he hecho. Pero mi mamá me hizo abrir las piernas, además de colocarme esto. Ya vamos a ver por qué. Entonces ahí puedes ver, ¿no es cierto?, cómo puede crecer. Tienes que palpar, no te olvides las referencias anatómicas, ¿no es cierto? Y este niño está febril porque mira, está transpirado, la piel está brillosa, aquí igual está febril, está mojado, hay fiebre, ¿no? Puede superar los 40 grados. Entonces, caso típico, fiebre, cefalea, vómitos, que desaparecen en 35, en 3 a 5 días. O sea, siempre esto, que a veces es, al principio vienen los síntomas, ¿no?, inespecíficos. Y luego del malestar, que puede persistir la fiebre, viene la tumefacción e hipersensibilidad dolorosa uni o bilateral de las parótidas, ¿no? Cuando alcanza el grado máximo de 3 de 3 días en unos 7. Una semana tiene que estar, y en la semana ya disminuye, ¿no? ¿Se acuerdan? El ángulo, el esternocleidomastoideo, todo eso, ¿no? El orificio del conducto de Stenón, ¿no es cierto?, que es por dentro, puede estar enrojecido, edematoso, ¿no? Eso hay que ver por dentro. También puede haber edema external debido a la obstrucción linfática en el pecho. La ingestión de alimentos líquidos amargos o ácidos pueden incrementar el dolor, obviamente, ¿no? Porque va a haber mayor secreción de la saliva. Yo solo de hablar de limón ya estoy salivando, ¿no? Y la complicación, 1, es meningoencefalitis y 2, orquitis. ¿Qué es orquitis? Inflamación del testículo. Muy bien, inflamación del testículo, que puede ser uni o bilateral. Esto está sacado de pediatría de Nelson, que puede ser uni o bilateral. Por eso mi mamá me hacía abrir mis piernas, ¿no es cierto? Entonces, su célula blanco es la parótida, pero también son las gónadas masculinas o femeninas. Las niñas también pueden tener oforitis. En el libro dice, ¿no es cierto? Dice ovaritis, no hay el término ovaritis. Se dice oforitis con F de formidable. Y la oforitis puede ser uni o bilateral. Y la orquitis del testículo puede ser uni o bilateral. Entonces mi mamá me colocó esto y como las madres saben todo, me hizo abrir mis piernas seguramente para que no caliente mucho mis joyitas, ¿no es cierto? O para que no se inflamen. ¿Sí? Entonces, por eso mis piernitas estaban abiertas, ¿no? Ahora ya recién entiendo, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué me hacían esto? ¿Por qué entonces tú no tienes que decirte, así me hacían? ¿Por qué? No sé. No, eres médico, no puedes decir no sé. Tienes que decir cuál es, por qué. Entonces, ya me atorado. Entonces, la orquitis o la oferitis. Entonces, igual que las varicelas de las escuelas, las rubiosas de los colegios, también la parotiditis ocurre en los colegios y en los cuarteles.
Entonces, si me ayudan a hacer un artículo de las parotiditis, si buscamos los periódicos antiguos, hay casos de parotiditis que han cerrado tal cuartel, entonces les han dado baja, todos estaban con su baja en su casa por su parotiditis, porque la vacuna también recién se hizo. Entonces, algunos se quedaron internados en sanidad o en el hospital de Cosmil. ¿Por qué soldados? Porque han hecho orquitis, ¿no? ¿Por qué te puedes, entonces, pero no hemos llegado a la meningoencefalitis? En Bolivia no hay casos de meningoencefalitis. En Estados Unidos, como Nelson es gringo, debe haber meningoencefalitis. En Bolivia no se ha descrito meningoencefalitis, pero sí orquitis o joritis. Entonces, otro articulito más que podemos hacer. Si todavía hay tiempo, mes y medio, ¿ve? Se puede recuperar notas. Les digo, por favor, tanto les he pedido, ¿no es cierto? Me ayudan, les ayudo. Ahí están las complicaciones más frecuentes, la meningitis, que es lo más raro, orquitis o foritis, ¿no? Orquitis o foritis. Eso es varón, mujer, ¿no es cierto? No es causante primordial de infertilidad, pero es un factor más. Si, digamos, ha afectado a ambos testículos, un testículo puede quedar con fibrosado sus conductos eyaculadores, o un ovario puede quedar afectado y, ¿no es cierto?, lesionado. Pero Diosito te ha dado dos, el otro funciona. Entonces, si hablamos de infertilidad, en el último lugar de infertilidad tienes que colocar a parotiditis, porque puede ser, ¿no es cierto?, que haya afectado tanto el derecho como el izquierdo. Entonces, fibrosis en ambos lados, entonces infertilidad. Pero eso es raro. Entonces, en tu lista de infertilidad, en el último lugar. Generalmente, no hay, todo funciona bien y no hay nada, ¿no? Las infrecuentes no las vamos a mencionar porque no estamos en pediatría. ¿Será que tiene parotiditis o será que tiene dolor de muelas esta niña? Este logo del Hospital San Jorge, no voy a decir de dónde es o de qué país, sale así, ¿no? La propaganda, paperas, ¿no? Entonces aquí está la parótida, ¿no es cierto? Pero el dibujo, la niña, ¿qué se está agarrando? Su cachete. Debía estar agarrándose más atrás. Entonces, esta niña para mí es dolor de muelas, ¿no? Entonces, no todo lo que parece paperas es paperas, aunque te diga el logo del Hospital San Jorge, ¿sí? Como soy criticón, todo hay que criticar. Detrás de la rama ascendente del maxilar, aquí está, ¿ve? El agrandamiento, aquí está, detrás, ¿ve? Detrás. Uni o bilateral, aquí atrás, ¿no? Noticias. Miércoles 27 de 2017, página 7. Bolivia registra brote inusitado de paperas luego de 5 años. Todo esto que he buscado lo podemos volver artículos si encontramos algunos casos más o hacemos una actualización. Porque esto es del periódico, no es del boletín informativo del CEDES. Yo leo puro periódico y ahí me informo, ¿no? Mis chismosos. ¿No? Y si ustedes me ayudan, podemos hacer alguna cosita. Entonces, el 2017, Bolivia registra brote inusitado de paperas luego de 5 años, ¿no es cierto? Salud recomienda a las personas infectadas usar barbijo y lavarse las manos. Este año se registra un brote inusitado, ya vamos a acabar, chicos, hasta y media y 32 y 35 terminamos, de parotiditis o paperas. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, los casos reportados a la fecha triplican a los reportados hace 5 años. Entonces tendríamos que buscar los de 5 años atrás para hacer, ¿no? Hemos tenido un brote inusitado, el 2017 se reportaron a la fecha 2.044 casos, Dios mío. Es decir, 3 veces más de lo que se reportó el 2013. ¿Cuánto era 3 veces? Hay que multiplicar, ¿no? Cuando se registró un brote similar, pero se tuvo solo 776. 776 por 5, 2044, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en rojo es lo que yo he hecho, mis cálculos matemáticos, ¿no? Zárate aseguró que la explosión de la enfermedad se registra debido al cambio de estación, ya que durante cierto tiempo se unen las personas que no lograron inmunizarse con la vacuna. Esto genera alta incidencia. Entonces, podemos publicar un articulito de esto que está escrito en el periódico, pero lo podemos hacer, ¿no? Ayer se desinformó que la vacuna que se aplica contra la parotiditis está incluido entre SRP, solo inmuniza en un 80%, o sea, o sea, si tú te das la vacuna,
¿no es cierto? De los vacunados, el 80% está protegido y 20% no. Entonces nuestra vacuna alcanza el 80%. La vacuna del coronavirus ha llegado al 92%, ha llegado, ¿no es cierto? Entonces si se vacunan 100, 92 se protegen, 8 no. Entonces están tratando de ser la perfecta, la 99%. Una dosis inyectada a un niño entre los 12 y 24 meses y su refuerzo a los 4 años. Los departamentos con mayor incidencia son La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Por esta razón, recomendó asistir. CEDES La Paz informó que era una alarma en el departamento, una epidemia explosiva y persistente. Ahí se cierran colegios, que se cierran cuarteles, ¿no es cierto?, por esto. Es una enfermedad viral, se transmite de persona a persona a través de la saliva. Entre los síntomas está está la fiebre, dolor de garganta, inflamación de las glándulas, falta de apetito. Y puede haber otros síntomas que pueden ser orquitis, inflamación de los toxitos, o ovaritis. No es ovaritis, oforitis, con doble O, oforitis, ¿ve? Esto no es ovaritis, está mal escrito, se ha inventado Zárate. ¿Ah? Es que eso está mal. En un mínimo porcentaje puede provocar, eso está muy bien. ¿Qué se recomienda? Usar barbijos, porque la transmisión es respiratoria, evitar compartir cubiertos, muy bien, platos, lavarse las manos, desinfectar la vivienda con lavandina. ¿Ves? Lo mismo que se hace ahora. Por eso, ahora este año no ha habido casos de parotiditis. ¿Por qué? Porque las medidas preventivas estaban. Barbijo y desinfectar, y manos, lavado de manos. Entonces no ha habido influenza, no ha habido parotiditis, ¿no es cierto? O sea, no ha habido muchas cosas, no ha habido diarreas. ¿Por qué? Porque el método de prevención del coronavirus evita que se propaguen otras enfermedades. Riquito, ¿no? Combo. Reiteró además, ¿no es cierto?, que las unidades educativas activen los filtros sanitarios para que los padres de su familia, maestros y directores vean a estudiantes con síntomas e inmediatamente los envíen. Había que darles, esto es la cartilla informativa, si ve que está con olor de muela, no, eso no es, tiene que ser más atrás, cachete, atrás del cachete, ¿no? ¿No es cierto? Para que les den baja 10 días o 10 días no pasen clases, ¿no? A cualquier edad no vacunada, ¿no?, aunque se reporta más hasta los 20 años, ¿no? Las primeras 12 semanas hemos reportado 64 casos, esto es ya del 5 de abril, ¿ve? Como son de varias fechas, 1 de noviembre, aquí está 1 de noviembre, aquí está 5 de abril del 2018, ya estamos al año siguiente, ¿no es cierto? Otro brote, casos de paperas en La Paz, ¿no es cierto?, aumenta más de 8 veces, ¿eh? Entonces aquí está, ¿no?, los numeritos, variabilidad climática, esto es del siguiente año, lo mismo, otra vuelta paperas. ¿No es cierto? El periodo de incubación, aquí está. Entonces, el 2008 también ha habido paperas, ¿no? 10 unidades de La Paz, ¿no?, se reportaron en 10 unidades, ¿no? En el Alto igual 10 unidades, ¿no es cierto? Entonces, también en YPFB ha habido otro y en centros militares. Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer un artículo del 2017, 18, del 19, ¿no? Y del 20 que no ha habido, ¿por qué? Porque todos usaban barbijo. Si alguien se anima, ya sabe. Pero hay que trabajar, ¿no es cierto? En uno de ellos hemos llegado a tener hasta el 40% de alumnos con el virus, pero no sé si es el curso. O sea que ha habido 40, pero no, seguiremos pasando clases, aunque todos estemos, ¿no? Dice, ya que los índices que se reportaron no llegan al 50%, como indica la norma. Si indican al 50%, se cierra el colegio. Ha llegado al 40% y han dicho, no, igual hay que seguir pasando clases. Dios mío, más papistas que el Papa. ¿Dónde está el criterio? Según el reporte, esto es del 5 de abril del 2018, adolescentes jóvenes entre 15 y 39, la mayoría son 284 casos en varones, que es el 57%, y 433 casos, 43% femeninos, casi igual, ¿no es cierto? Casi igual. Esto parece de las elecciones, ¿no? Este parece más, este parece comunidad ciudadana, ¿no? Casi igual. En este marco, que en ninguno de los casos positivos hubo complicaciones de orquitis, ¿no es cierto? En ninguno, ¿no? Entonces, podrían quedar estériles. ¡Qué miedo!, ¿no? Pues mi mamá me abría las piernas, ya saben por qué.
Si la persona tiene parotiditis, no debe acudir a sus labores educativas o a su fuente laboral, debe tener reposo, aquí hacen el exagerado, 20 días, es 10 días, pero por si acaso 20, un riquito, ¿no? En muchos colegios ya conocen todo un protocolo. Por ejemplo, el Don Bosco, cuando se encontró uno de los casos, los docentes ya han aislado a los niños con la enfermedad y hicieron la desinfección de alto nivel, miércoles, de alto nivel, y tomaron todas las medidas de prevención para evitar incrementos de casos. ¿Ven? Se repite la historia, o sea, cuando hablamos de estas cosas que están ocurriendo, no es pues raro. Siempre se hace, pero en otros tipos de brotes, ¿no? Salud, esto es del jueves 5 de abril, 1.100 casos de paperas en página 7. 1.100 casos, de estos, el 88% están en La Paz y Oruro, ¿ve? Y el resto está en otros departamentos. Bolivia, ¿ve? En Bolivia ha habido esto en abril, ¿no? En abril este año estábamos en coronavirus. Aquí están los 5, 19 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esto es del Correo del Sur del año pasado, 21 de mayo. Brote de parotiditis. Hace 2 semanas eran 3 chicos con paperas y se les obligó a usar barbijos. Pero esto no ha tenido ningún resultado obvio. ¿Para qué les obligues? Porque para el día de hoy, o sea, ayer, lunes, ya son 20. Y hay un profesor más que está con un caso de papeles. Mira, en Sucre. La cuna de la sapiencia, ¿no? O sea, los 3 changos, ¿no? Les dicen, huevo, chicos, poner barbijo, como ahora, ¿no? Y había 5, el profesor más, ya había 20. Entonces, denunció al Correo del Sur un padre de familia de un colegio particular de Sucre, al agregar que pese a que se les dio permiso, 2 de los estudiantes se tornaron para no perjudicarse, entre comillas, ¿no? Y se produjo el cortejo masivo. Angelitos, por favor, se dice no, pues. Imagínense, o sea, ¿cómo es, no? No que sus padres no tratan de perjudicar. ¿Y qué ha pasado? Entonces, como nadie hace caso de la sanidad, ahí está. Esto es bien bonito esto, ¿no? No es un caso clínico, es del periódico, pero puede ser un caso clínico si les da la gana. ¿Se dan cuenta? Entonces, por favor, les pido, les imploro que en este tiempo, no estamos post pandemia, seguimos en pandemia, no aflojen barbijo, lavado de manos, todas las reglas, por favor. Fíjense este tan bonito, se los busco yo. Eso me dedico yo. Cuando dicen, el doctor se rasca, ¿no? Me rasco, pues, pero también hago esto, ¿no? Ahora, lo más interesante, se ha fumigado el establecimiento, ¿no es cierto? No es adecuado para evitar contagios, claro. Dar de baja correspondiente por 5 o 7 días para que reposo, así está el médico, acortar, es lo que debe haber hecho. Estamos entrando a la época alta de paperas y varicela, porque siempre vienen en conjunto el trío, ¿no? Sarampión ya no mucho, porque hay vacunas, rubiola tampoco, pero varicela, papera, esos 4 que hemos visto durante el día ya han visto, ¿no? Se tiene reportes de diferentes unidades educativas, aunque no especificó un número, habría que buscar cuáles son las otras unidades educativas, ¿no? Eso ha sido en Sucre. Lo que hemos visto en unidades educativas, que los padres de familia, conociendo que sus hijos están cursando esta enfermedad, les manda las actividades educativas. Dios mío, Sucre, y después quiere ser la capital, ¿no? Con el frío se incrementan los casos de parotiditis y varicela, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es del Cusco, es Red Cusco, ¿no es cierto? Norte, Red Cusco Norte, la papera está afectando a adolescentes de 10 a 17 años. Infórmate, ¿cómo se puede prevenir? No hay que toser, ¿no es cierto? Ahora tú toses así y te saludas con el codo, ¿no? Qué riquito, ¿no? Le contagias su codo. Interesantes, ¿no? Toses ahí y le das tu codo. Lavado de manos, ¿no? Desinfección con lejía, con lavandina, ¿sí? No compartir cubiertos. Muy bien. Síntomas, fiebre, cefalea, y aquí está, ¿no? Hinchazón de las mejillas, no son las mejillas, detrás de las mejillas, allá atrás, ¿no es cierto? Sí, boca seca, no creo. Dificultad para hablar y comer, sí. Reposo 10. No, si te contagiaste, no contagies, ¿no? El mismo afiche, Bolivia, ¿no? El mismo afiche, pero cambiadito, ¿no? De página 7, aquí está, página 7. ¿Eh? Entonces, uno cuando busca el internet encuentra maravillas, pero también yo me canso, ¿no? Pues, o sea, hago para ustedes esto, ¿no? Este año la papera afecta a personas entre 15 a 39 años,
¿no? ¿Cómo se puede prevenir? Población afectada, lavado de manos, evite compartir, ¿no? Falta de apetito, lo mismo, ¿sí? La población inmune es la menor de 18 años porque desde 2000 ya se aplicaba la vacuna contra este mal de Bolivia. Por este motivo, los mayores de 18 son los más propensos a adquirir la enfermedad, o sea, los que no han sido vacunados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les voy a preguntar, ¿no es cierto? De los 20. Ahí está, ¿ves? Reposo absoluto. Igualito, allá y aquí, mismo afiche, pero lo importante es prevenir. Esto hay que hacer, esto hay que hacer. La mejor manera de aliviar los síntomas en el siglo XX era esto, lo que mi mamá me colocaba, ¿no es cierto?, amarrado, y no podíamos salir, vieron de la ventana lo que los chiquitos jugaban, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora la prevención es vacuna en el país, está desde el 1990, está la vacuna contra las paperas, ¿ya? Contra las paperas, por si acaso, ¿sí? Desde 1920, 90 diré, ¿no? Entonces, aquí está la SRP, que ya hemos hablado, ¿no? Sarampión, rubiola y parotiditis, toda la mañana hemos hablado, y no se olviden que si bien es dosis única, su refuerzo es a los 5 años de edad para sarampión, para rubiola y parotiditis. Angelitos, agradecido por la atención, por la tolerancia y por todo lo demás, ¿no? Yo les agradezco bastante, realmente son muy capos ustedes en aguantarme, ¿no? Son lo mejor, así que niños, a estudiar. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Digan algo. Hola, digan. Hola. 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 Si no dicen nada, algo por lo menos digan, pues están vivos. Sí. Ya me desmayé. Ya. Angelitos, Doctor, yo gracias. tengo Gracias. una pregunta, perdón. Dime, hay tiempo, hay tiempo. En cuanto a la papera, ¿habrá podría haber parálisis facial? Eh, eh, podría haber parálisis facial siempre y cuando afecte al nervio, ¿no? Facial. Entonces yo te propongo que busques un artículo que diga parálisis facial por parotiditis y podemos hacer una actualización de eso. Pero lo cierto, hijita, que es muy posible que no sea cierto, pero sí puede haber parálisis facial, hijita. No me olvido decir esta mañana, me va a hacer recuerdo a Abigail para mi otro grupo, es neuralgia del trigémino. Esa es la complicación del herpes simple tipo 1, ¿sí? La neuralgia del trigémino, ¿no? O también la complicación del herpes zóster es la neuralgia del trigémino. Cualquiera de los dos puede producir neuralgia del trigémico, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de neuralgia del trigémino, cuando hablamos de neuralgia del trigémino, entonces lamentablemente la neuralgia del trigémino se queda paralizado toda tu carita y puede haber parálisis facial. Y eso se debe a complicación por zóster o complicación por herpes virus tipo 1. Ahí sí, hijita, cuando está wistu la cara, es por uno de los dos, si es que no es el aire, es por eso. Entonces, más que por parotiditis, ¿no? La neuralgia del trigémino con parálisis facial, ¿no es cierto? Que se puede arreglar con fisioterapia, con inyecciones de complejo B, ¿sí? Puede solucionarse, pero generalmente es complicación de zóster o complicación de herpes virus simple tipo 1. Bien que me te recuerdo, hijita. ¿Está bien? Sí, gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más, angelitos? Bueno. ¿Algo más? No, no. Listo. Entonces, angelitos, la próxima semana tenemos el parcial, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. El día 19 vamos a dar hasta aquí. ¿Está bien? Hasta aquí. Y el 26 damos la otra mitad. ¿Está bien, angelitos? O sea, hasta el 20 vamos a dar el parcial, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Sí, doctor. Sí, doc. Ya, entonces, dentro, ¿dónde está? A ver, ahorita, PBI, esto. Hemos dicho que el examen va a ser generalidades, parvovirus B19, bocavirus humano, herpes, sarampión, rubiola y parotiditis. Hasta ahí lo más. No del 1 al 9, como estaba en el mensaje, sino del 1 al 7. ¿Ya? Del 1 al 7. Porque tampoco por abarcar más va a ser lo mejor, ¿ya? Del 1 al 7 lo más examen. ¿Está bien, angelitos? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Ya, ya. Entonces voy a colocar aquí examen H4, viernes. ¿Qué viernes es? 20. 20. ¿Ya? 20 del 2020. 20 de noviembre, ¿no? De noviembre del 2020. Del 1 al 7. Listo. Para que no estén asustándose, ¿ya? Si no, vamos a hablar macanas. Ya, niños. Entonces, hasta ahí el examen. Gracias, digan chao, vámonos. Hasta luego, doctor. Hasta Chao, luego, chao. doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. No se olviden Hasta las luego. grabaciones.